Bien, bueno, en primer lugar la solidaridad para todos los trabajadores y las trabajadoras de acá del hospital. Y bueno, hoy es un lunes que comienza el hospital con 200 trabajadores y trabajadoras menos. Sí, es un lunes atípico porque ya desde que entras al hospital te das cuenta que falta un montón de gente, no hay ese bullicio, no ves gente caminando por los pasillos del hospital como veías hasta estos días. El día 15 de enero tomaron una decisión desde el Ministerio de Salud, porque ni siquiera fue una toma de decisión de acá de la dirección del hospital, fue una toma arbitraria de despedir 200 trabajadores solo por la fecha de ingreso al trabajo. En este hospital no hay planta permanente, somos muy pocos las plantas permanentes de este hospital, todos son contratados, todos los trabajadores, podríamos decir un 94% de los trabajadores de este hospital son contratados, con contratos bastante miserables desde que asumió este gobierno, porque son renovables a 3 meses. De hecho, hasta hoy, 3 de febrero, nadie firmó el contrato, o sea que venció el 31 de diciembre. Los sueldos son muy bajos y cuesta mucho conseguir profesionales, y con una manera arbitraria, con poca lectura de lo que pasa en la salud, despidieron 200 trabajadores, de los cuales en muchas profesiones muy difíciles de conseguir, como psiquiatras, por ejemplo, porque un psiquiatra en un consultorio privado gana en un día lo que acá gana en un mes, y Claro. tiene que fichar, tiene que sufrir la hostilidad de trabajar en un régimen que te pide que fiches, que si estás enfermo tenés que justificar. Perfecto, pero con unos sueldos, deberían tener unos sueldos para tanta exigencia, más que nada en una profesión que es muy difícil de conseguir, con unos sueldos acorde a la exigencia, ¿no? A eso me refiero. Claro, eso se da en un contexto de que se da de los 1.400 despidos en la salud pública que tiene que ver con la política de desmantelamiento de este gobierno. Exactamente, no Y le en particular, importa. como decís vos, es la situación de las trabajadoras y los trabajadores estatales. Yo creo que a este gobierno no le interesa la salud pública, a este gobierno no le interesa un montón de cosas, nada que tenga que ver con derechos, ¿no es cierto? De hecho, la marcha del sábado fue una muestra de esto, de que todo lo que sea derechos está en contra. A mí me parece que ampliar derechos es libertad. Ellos hablan de libertad, pero no es la libertad del mercado de poder pensar en lo económico y no en la salud del pueblo. Vos pensás que en este hospital público se atiende un montón de personas, personas que tienen un problema de salud mental, problemas que tienen un padecimiento psíquico, y que arrastra eso día a día en lo cotidiano, y hoy se van a encontrar sin esa ayuda, porque su equipo, sus profesionales que lo atienden o lo venían atendiendo no van a estar, y los profesionales que quedan no dan abasto a tapar todos esos huecos, porque además echaron, por ejemplo, hospital de día lo vaciaron a la tarde, no hay profesionales para la tarde. En la guardia del fin de semana no hay. Además, en este hospital, el Laura Bonaparte es un hospital que está creciendo a partir del 2018-19. Tuvo como dos momentos, ¿no? Claro, Esto era el viejo un Cenareso. poco para la historia, para los oyentes, digamos. Claro, esto era el viejo Cenareso. El viejo Cenareso tenía 200 trabajadores, pero se atendía solamente una problemática de consumo. ¿Sí? Solamente si vos tenías una patología en salud mental, no eras atendido, porque si mostrabas rasgos que no eras un neurótico, entre comillas estoy hablando, ¿no? Sí. Un neurótico que consumía, acá no te atendían. A partir del 2012-2013 hay una intervención de este hospital y empieza a modificarse. Empieza a haber, deja de haber pabellones en las internaciones para hacer internaciones con habitaciones privadas, con baño, dejan esos baños gigantes para O sea, todos, condiciones dignas. condiciones dignas. Y se empieza a abrir nuevos servicios. Se abre el servicio de demanda espontánea, que es un servicio que es la puerta de entrada al hospital. Vos entrás, decís yo me siento mal, quiero ser atendido. Entonces hay un equipo de demanda espontánea que hace una evaluación tuya. Y ese equipo es Es interdisciplinario. interdisciplinario, a partir de la ley todo es interdisciplinario. Ese equipo decide dónde es lo mejor para vos para hacer el tratamiento. Si acá dentro de esta institución una derivación lo evalúa. Bueno, eso empieza a partir del 2012-2013. Se abre un dispositivo de salud integral.
se abre odontología, se abre análisis clínicos, para tener todo nucleado acá, radiología, cardiología. Ya en el 2020 se inaugura el jardín de infantes para niños de los trabajadores de la salud, o sea, no solo del Hospital Bonaparte, sino del Ministerio de Salud y de todas las dependencias que estamos bastante rodeados acá, que trabajen en salud. Tenemos un jardín de infantes que atiende a esos niños. Después, un servicio de niños, niñas y adolescentes que funciona por afuera del hospital para no mezclar a los pacientes adolescentes o niños con los adultos. Funciona un centro cultural que estamos tiene, hoy acá para contarle a la audiencia. Claro, que estamos acá, donde hay una radio, hay talleres socioproductivos, hay muestras de teatro, hay talleres de... Todo eso implicaba contratar gente nueva, claro. ¿Cierto? Además, lo que vuelvo a comentarte que dije anteriormente, los malos sueldos, los contratos precarios a 3 meses que no te deja a vos como trabajador, como persona, ponerte en un proyecto. ¿Cómo voy a proyectar pedir un crédito para comprarme, no sé, una heladera si no sé si en 3 meses tengo el trabajo? Hizo que mucha gente se vaya. Esa gente se renueva, qué sé yo. Vos sos un profesional que tenés 10 años de experiencia adentro de un hospital público, quizás podés concursar o irte a un lugar que te paguen más, entonces hay que cubrir ese puesto. Entonces, toda esa gente que se fue yendo, los nuevos dispositivos, los nuevos lugares de este hospital que se abrieron, había que llenarlo. Bueno, como se llenó, decidieron que todos los que del 2020 al 2024 fueran todos despedidos. Claro, y encima todo lo que implica lo de la salud mental después de la pandemia, ¿no? Exactamente, porque los casos se agravaron, los casos se multiplican, hay mucha gente que perdió a sus familiares, hay mucha gente que perdió el trabajo a partir de la pandemia, perdió hasta donde vive. Nosotros hoy estamos viendo que cada vez hay más gente viviendo en la calle. Claro, cómo las condiciones concretas de existencia de una persona al perder el trabajo te desarticula toda la vida cotidiana y cómo perjudica eso, digamos. Exactamente, y además esa gente que vive en la calle, que es la población que asiste a este hospital, porque en este hospital te dan de comer, tienen almuerzo, merienda y desayuno, además de todas las actividades que hay, porque no es que no hay actividades, hay un montón de actividades, hay talleres, hay terapia individual, grupal, consultorio médico, consultorio psiquiátrico. Y también funciona el 0800 que tiene que ver a nivel nacional, ¿no? Claro, el 0800 que también se creó en el 2020, bueno, ese 0800 tiene 4 personas por día, porque hay 2, o sea, cumplen horario de 12 horas, hay 2 a la mañana, 2 a la noche, y es a nivel nacional. Bueno, ahí por ejemplo echaron todo el fin de semana. No hay guardia los fines de semana. Y ahora en este momento están tratando de cubrirlos, pero los que estaban los echaron. No sé a cuánto van a reducir el lugar, ¿no? Ustedes ya habían tenido el año pasado despidos y gracias a la lucha y a la gran solidaridad lograron frenar esos despidos. Fue así. Nosotros el año pasado nos intentaron cerrar el hospital en octubre. El 4 de octubre intentan cerrar el hospital. Bueno, hicimos permanencia, hicimos actividades, visibilidad, logramos frenarlos. De ese freno lo que pasó fue que echaron 30 compañeros, también muy arbitrariamente, pero había mucha gente que se quería ir, gente que se pudo como cubrir esos lugares que faltaron. Esta vez no, esta vez es como una cosa, es 30 en todo un hospital donde trabajan 500, 600 trabajadores, y otra cosa era que estábamos quedando, porque una cosa que también es para contar como dato, esto que te venía diciendo, que en todo el 24 perdimos 100 trabajadores. Claro. Que se renunciaron, se fueron, que no fueron despedidos. Por distintas situaciones. Por distintas situaciones se fueron. Fue muy gracioso porque en estos telegramas de despido le llegó telegrama de despido a gente que había renunciado en esos 100 que te cuento. O sea que no tienen ni idea. Ni idea. O sea, había gente que ya había renunciado, que se había ido a ponerle en diciembre del 24, le llegó el telegrama de despido igual. Hoy estamos tratando de ver cómo vamos a seguir funcionando. De hecho, estamos acá en este espacio pensando eso, porque si nos echaron al operador, y también es como un arma de doble filo, ¿no? Porque vos también tenés que venir a trabajar y cuidar tu trabajo, porque si, bueno, nos ponemos
en posición de, bueno, no atendemos a más nadie, estás dejando a la gente afuera. Y Claro, también el paciente es importante. Entonces hay que seguir. Y es terrible porque tus compañeros están despedidos, pero vos tenés que seguir. Y esto no es que solo atendemos a los marginales o la clase más baja. En este momento estamos empezando a ver que hay muchas personas, mucha gente de clase media, que está perdiendo los trabajos, que no pueden pagar la prepaga y que se están acercando al hospital público. Y si el hospital público no tiene respuestas para darle, también va a ser bastante complejo. Porque no es que solo el Bonaparte no tiene respuesta, muchos otros hospitales no claro. tienen Estos respuesta. 200 despidos están, como habíamos dicho al principio, dentro de los 1.400 despidos en distintos hospitales. Exactamente, y van a recargar el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, que ya sabemos que funciona a mediodía, que no hay tanta capacidad de absorber a toda la población. Y en provincia pasa lo mismo. Daniel, y vos hace mucho tiempo trabajás acá en el hospital, digamos. Sí, yo entré acá en el 92 y empecé con un proyecto de un taller y, y fui sumando cosas y terminé hasta hace muy poco haciendo 5 talleres, uno por día en una semana. Y hace un tiempo a esta parte me dediqué más que nada a dos proyectos como muy importantes que hace 25 años que venimos haciendo, que es el taller de comunicación y el taller de trabajo social, le pusimos, o sociabilidad. De esos dos talleres que venimos haciendo hace 25 años, del de comunicación, en un principio salió una revista, se hicieron 25 números de una revista, donde los pacientes escribían sus vivencias, sus poesías, sus relatos, y salía cada mes, cada 45 días, y era distribuida en el hospital y en el barrio. Todo autoría de los pacientes, con una parte de investigación, una parte de literatura y una parte de información. Cuando por diversas, porque esto de los récords y todo fue en muchas épocas, en la época de los 90 hubo también una reducción, que el papel era caro, que la imprenta era cara, que la tinta no se compraba, entonces dejamos de hacer revistas y empezamos a hacer radio. O sea, el radio empezó, el primer programa de radio salió al aire el 2 de abril del 2005, por eso nuestro programa insignia, el primero, se llama Vemos Radio, porque justo fue cuando se asumió el nuevo papa. No me acuerdo cómo se llama, Carol, no, ahí había muerto él, y Reich, creo que era, Sí, ¿no? La no. verdad que ya no me acuerdo. Bueno, y después del taller de lo social, donde trabajamos un montón de aspectos de sociabilidad, de lazo social, de independencia, de autonomía, sale el taller de campamento. Durante todo el año trabajamos con eso y en diciembre nos vamos una semana a la costa argentina, a la costa del mar, porque muchos de nuestros pacientes no conocen el mar, y estamos una semana acampando donde ponemos en práctica todo lo adquirido durante todo ese año. Y casualmente después de 25 años, porque esto empezó en el 2000, este año fue el primero que no nos permitieron viajar cuando ya teníamos todo armado, solo faltaban 20 días para ir, y nos cortaron el chorro porque era mucho gasto. Claro. Y el gobierno el ministerio sacó como es un comunicado que decían que sobraban los trabajadores y las trabajadoras acá en el hospital. Por todo lo que vos nos estás contando, faltan trabajadores Falta. y trabajadoras. Sí, por ejemplo, el ministerio da unos datos que no sabemos de dónde los sacó, quién los hizo. Digo, esto siempre estuvo, este hospital siempre estuvo mechado de intentos de cierre desde los 90 con una asociación que se llamaba FONGA, que era de comunidades terapéuticas. En ese momento se puso el auge y el negocio, como el parripollo, la cancha de pádel y una comunidad terapéutica. Eso era el negocio del momento. Bueno, Seronar de hecho también quiso quedarse, cuando Seronar era una secretaría, también quería quedarse con este lugar. Y fueron resistidos por los trabajadores, aunque éramos 200, fueron resistidos por la opinión pública. Yo creo que esto es más de lo mismo. Esto no termina acá, esto va a seguir, porque la idea es sacar derechos. La idea no es saber qué estamos haciendo. La idea es decir que si atendían 20 personas...